desde cómo crear un presupuesto hasta entender cómo funcionan las inversiones. Nuestro objetivo es brindarte las herramientas que necesitas para tomar decisiones financieras informadas. Ya sea que estés comenzando un ahorro, buscando formas de pagar una deuda o considerando opciones de inversión, estamos aquí para ayudarte. Educación Financiera en Santa Mónica Radio, porque tu bienestar financiero nos importa. Educación financiera. Recordemos que en el Perú los regímenes laborales son las normas que regulan pues los derechos, deberes y beneficios entre el empleador y el trabajador. Pero para conocer esos regímenes, hoy estamos nuevamente en comunicación con el magíster Samuel Mejía Ruiz, con quien vamos a hablar sobre estos regímenes. ¿Cómo está, magíster? Buenos días y bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, saludos para todo su público. Qué bien, magíster. ¿Cómo entendemos a los regímenes laborales? ¿Cómo se dividen? Entendiendo que tenemos pues sector privado y sector estatal. Claro, a ver, es importante siempre que todos, igual, ¿no? Para aclarar que muchos de los emprendedores se enfrentan a este dilema, ¿no? De no saber qué régimen laboral poner a sus trabajadores, y esa duda o desconocimiento hace que muchos trabajen de manera informal, ¿no? Uh-huh. Y trabajando de manera informal se perjudica tanto el emprendedor como el trabajador. Entonces, pero siempre es por falta de conocimiento de lo que es la legislación laboral en el país, ¿no? Ahora, dentro de eso tenemos también que entender que una cosa es el sector privado, o sea, todo lo que no sea estatal, y otra cosa es el sector público, ¿no? Si bien hay pequeñas relaciones o cosas que se vinculan a ambos, pero normalmente, por lo general, el régimen laboral en el sector público es diferente al régimen laboral en el sector privado. Diferente en contratos, diferente en remuneraciones, diferente en tratamiento de beneficios, etcétera, ¿no? Y dentro del sector laboral, del sector público, también hay diferencias, ¿no? Entre los que son nombrados, los que son contratados, los que son CAS, etcétera, ¿no? Y hay diferencias también por sectores. Por ejemplo, los policías tienen un cierto régimen, los enfermeros o médicos tienen otro régimen, los maestros tienen otro régimen, y los funcionarios como congresistas, ministros, viceministros y ministerios en general tienen otro régimen. Los de temas municipales y regionales igualmente son diferentes. Así que hay una infinidad de cosas ahí, ¿no? Pero hoy día vamos a enfocarnos más en lo que tiene que ver con los emprendedores, ¿no? Y eso es el régimen laboral del sector privado, o sea, negocios particulares. ¿Cómo manejamos eso? ¿Qué necesitan saber los emprendedores? De eso queremos ocuparnos un poco hoy día, ¿no? Claro, magíster. Es decir, hay un régimen general, pero también hay varios especiales, ¿no? Según la actividad, claro, o dependiendo privado, de la magnitud de la empresa, ¿no? Claro, en el sector privado la norma maestra es el texto unificado ya del decreto legislativo 728, ¿no? Esa es la norma maestra, pero hay varias, digamos, modificaciones y complementos. Entonces, en el sector privado hay regímenes, mire, lo más común son 3 regímenes, ¿no? Hay un régimen que se llama microempresa, otro régimen que es pequeña empresa y el otro que es el régimen general. Fuera de eso, también hay regímenes poquito más particulares como sector agrario, por ejemplo, o el régimen minero, que son dentro del régimen general. Existen estas variedades, ¿no? Que particularidades que son para el régimen minero o el régimen agrario, y etcétera, ¿no? Y otros sectores económicos que tienen también sus cositas diferentes a los demás, ¿no? Pero por lo general, y ahí queremos ocuparnos, es que hablemos de los regímenes microempresa, pequeña empresa y régimen general dentro del mundo laboral. No confundan los amigos emprendedores, cuando hablamos de régimen general laboral, muchos lo confunden con el régimen general tributario. Son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, así como en la SUNAT hablamos de un régimen especial y un régimen general, también en la parte laboral que controla el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, hablamos de un régimen especial dividido en microempresa y pequeña empresa, y hablamos de un régimen general, como su nombre lo dice, ¿no? Pero en el ámbito laboral, no confundir con el tema tributario, ¿no? Mire, entonces vamos entendiendo para evitar confusiones, y cuando pues se
quiere emprender alguna actividad o emprender alguna empresa, tenemos que estar también comprendiendo cuáles son los regímenes que pueden ayudarnos a resolver tanto procesos administrativos o conflictos internos que se puedan dar. Exactamente. Y por ejemplo a los trabajadores también esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces un trabajador que tiene problemas laborales acude a SUNAFIL o acude al Ministerio de Trabajo e inicia un proceso laboral. Y a veces no se da cuenta de un detalle. No se da cuenta que la empresa donde trabaja es microempresa. Entonces, cuando inicia el proceso laboral, puede iniciar pensando que puede ganar grandes beneficios del régimen general, ¿no? Pero en el proceso se dan cuenta de que la empresa pertenece a microempresa y todo cae, ¿no? Entonces, para no estar con esos temas, que no corresponde, el trabajador también tiene que saber a qué régimen pertenece la empresa donde está laborando. Uh-huh. Porque según el régimen va a tener derecho a sus beneficios sociales. Sus beneficios, sus derechos laborales, si bien son universales, pero están limitados según el tipo de empresa, si es micro, pequeña o general, ¿no? Uh-huh. Ahora, explíquenos, Magíster, sobre el régimen laboral, porque hay un decreto legislativo, el 728, y que aplica a la mayoría de trabajadores en las empresas privadas. Claro, esa es la norma, digamos, mayor, y eso regula todo el régimen laboral. Y aparte hay otras normas complementarias, ¿no? Magíster, disculpe, le decía eso porque aquí en Chota ya vamos teniendo empresas que tienen trabajadores, más de 20 trabajadores, llegan a 50, 60 trabajadores. Entonces es bueno, como usted decía, no solamente el emprendedor, la empresa, sino también el trabajador tiene que conocer estos regímenes para aplicar los derechos que le correspondan. Correcto, por eso, eso es una buena opción y digamos, hacemos un paréntesis ahí que mire, la mayoría de problemas laborales, o sea, el problema de los trabajadores que no tienen a veces derecho a sus beneficios o a seguro y otras cosas, en gran medida, el gran culpable también es el mismo trabajador porque no se informa, no sabe cuáles son sus derechos. Entonces, si no sabe sus derechos, ¿qué podría exigir? Entonces, la primera recomendación ahí para los trabajadores es esa: conozcan sus derechos laborales, porque eso está en la ley y lo pueden consultar en su celular. Y el 728 es la norma mayor. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esta norma regula principalmente el régimen general, ¿no? Y algunos temas del micro y pequeña empresa que no lo contempla su norma específica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de régimen microempresa, pequeña o general, todo trabajador, por ejemplo, para saber si esa empresa pertenece a cuál régimen, basta con que ingrese a la página del Ministerio de Trabajo en la consulta REMIPE y ahí puede digitar el RUC de la empresa. Y ahí le va a salir el régimen en el que está inscrito y a partir de qué fecha está inscrito, porque los beneficios de micro, pequeña, que son menores al general, solamente tienen validez a partir de la fecha de la solicitud de ese régimen. Antes de esa fecha no tiene validez. Ejemplo, si usted entra a trabajar hoy día a una empresa y esta empresa tramita su régimen micro recién pasado, usted ya está en el régimen general porque entró antes de. Y cuando la empresa tenga la resolución con fecha 20 de agosto, los que entran de ahí para adelante se acogen a la microempresa, si es que entran como nuevos trabajadores. Pero los que ya estaban trabajando, ellos siguen siendo en régimen general. Entonces, una empresa chiquita, por temas de descuido también y de desinformación, puede tener trabajadores en régimen general antes de y en régimen de microempresa después de, ¿no? Entonces puede darse esos casos. Claro. Una vez que ellos verifican en el Ministerio de Trabajo, pueden tener la certeza del régimen al cual pertenece la empresa. Y entonces ya conocen cuáles son sus beneficios. Y estamos hablando de los regímenes laborales y nos hablaba precisamente del régimen general, pues que aplica a la mayoría de trabajadores de las empresas y que sus beneficios, sus derechos tienen que ser muy bien conocidos. Y decíamos, Magíster, porque aquí, por ejemplo, hay una empresa grande que tiene pues no solamente los servicios del personal, sino de maquinaria y de otros. Estas empresas, ¿de qué manera están sujetas? ¿Están sujetas al régimen general? ¿Cuál es el procedimiento que debe conocer el trabajador que depende ya de esa empresa? A ver, normalmente las empresas que ganan proyectos de esa envergadura, normalmente, no todas, la gran mayoría están en el régimen general. Y si el trabajador consulta en consulta REMIPE del Ministerio de Trabajo con el número de RUC de la empresa,
Si le sale micro o le sale pequeña, ok, esos son sus regímenes. Pero si no le sale nada, significa que eso es régimen general. O sea, el régimen general nunca va a aparecer ahí en la consulta. Simplemente se interpreta así. Si no sale nada, micro o pequeña, es general. Y normalmente esas empresas son del régimen general. ¿Por qué? Porque el régimen se rige por el nivel de ingresos. Así, por ejemplo, ¿no? Una microempresa es aquella que al año factura menos de 150 UITs. O sea, si ahora son 5.500 la UIT, por 150 significa que son menos de 825.000 soles al año. Lógicamente este monto varía cada año porque la UIT varía cada año, pero 150 UIT o menos es el nivel de ingresos que debe tener toda microempresa. En el caso de una pequeña empresa, se llama pequeña siempre y cuando no supere las 1.700 UIT. Si hablamos de este año, estamos hablando de 9.350.000 soles. Entonces cualquier negocio, cualquier empresa que tenga ese rango de ingresos, o sea, menor a 9.350.000 o menor a 1.700 UIT, puede estar calificada como pequeña empresa. Ojo, siempre que tenga la resolución del Ministerio de Trabajo que lo reconoce como tal. Cualquier empresa que supera las 1.700 UIT pertenece al régimen general. Ahí no necesita resolución. Basta con que lo tenga o no tenga resolución de microempresa o pequeña empresa, o simplemente supere los ingresos y ya es régimen general. Entonces, como usted ve, 1.700 UIT son más de 9 millones de soles de ventas al año. Entonces, una empresa de este tamaño ya puede pagar mayores beneficios a los trabajadores. Ahora, ¿cómo funciona entre uno y otro? Si una microempresa pasa a ser pequeña cuando durante 3 años consecutivos supera las 150 UIT. Una pequeña empresa pasa a ser general cuando también supera 3 años consecutivos las 1.700 UIT. Entonces digamos que una empresa micro o pequeña puede estar como tal durante al menos 3 años, porque si lo supera de manera consecutiva, a partir del 4.º año ya pasa al siguiente nivel. Entonces no tiene que ver nada la cantidad de trabajadores o la cantidad de locales, únicamente la cantidad de ingresos. Ahora, un empresario por ahí, entre comillas, los vivos que nunca faltan, dirían, entonces me hago 2 empresas, 3 empresas y no supero el monto. No, SUNAT considera grupo económico, o sea, si usted crea 2 empresas y entre las 2, en una vende 5 y en la otra 5, podría ser que soy pequeña empresa. No, señor, es general, las 2 empresas, porque la norma entiende que lo están haciendo para evadir, y en ese caso le toma en cuenta como grupo económico. Por lo tanto, todas sus empresas pasan al régimen general así vendas 100 soles, porque las más grandes están pasando el régimen de 1.700 UIT, ¿no? Entonces, esos son los niveles por los cuales la SUNAT o el SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, miden a la micro, pequeña y régimen general laboral. Ahora, también hay otros regímenes especiales privados, como por ejemplo el agrario, las trabajadoras del hogar, o lo que hablamos un poquito de construcción civil. Claro, todo eso son regímenes, digamos, también llamados entre comillas especiales, pero igual se rigen por esta norma. Por ejemplo, también puede ser micro, pequeña y general, también. Pero además deben cumplir cositas que esa norma especial dicta, ¿no? Por ejemplo, en el régimen agrario existe un diferente sueldo mínimo, en el régimen minero también el sueldo mínimo es diferente, ahí en el sueldo mínimo no es 1.130, ¿no? Entonces son cositas, detalles adicionales. En el trabajador del hogar también, por ejemplo, la trabajadora del hogar también es privado, pero a ella no lo coge el 728, para ellos tienen su propia norma, pero también tienen su sueldo mínimo y también ellos actúan como régimen general. Por ejemplo, si usted tiene una empleada doméstica y le quiere tratar como micro, no puede, porque la microempresa, pequeña empresa, solamente es para negocios. La empleada del hogar no trabaja en un negocio, trabaja en una casa, y eso es régimen general. Entonces, es muy parecido el beneficio que cobra un trabajador del hogar con un trabajador del régimen general. Bien, y en cuanto ya al régimen laboral público. Eso es totalmente diferente, ¿no? Porque ahí no existen ni siquiera gratificaciones, ¿no? Y la CTS también es diferente, ¿no? Pero en el régimen privado, por ejemplo, si los trabajadores quieren saber qué me corresponde si estoy en microempresa, y eso es importante, ¿no? Si un trabajador labora en microempresa, el único beneficio laboral que tiene el derecho son 15 días de vacaciones por cada año de trabajo. Ahí no recibe gratificaciones, ahí el empleador no está obligado a pagar gratificaciones de julio, diciembre o CTS, solamente está obligado a pagar vacaciones, 15 días por cada año de trabajo.
Y si ocurre un despido, también ahí es diferente. No se paga sueldo y medio por cada año, se paga simplemente 10 remuneraciones diarias por cada año de trabajo. O sea, cambia totalmente, ¿no? ¿Y por qué existe eso? Porque justamente el Estado trata de promover a la empresa pequeña, al chiquito que quiere crecer, ¿no? Entonces le reduce los costos. En una pequeña empresa es diferente. En la pequeña empresa, como ya dijimos, puede vender desde 150 UIT, que son como 800,000, hasta 9 millones de soles. En ese rango, esta empresa está en condiciones de pagar beneficios al 50%. Entonces, un trabajador de pequeña empresa tiene derecho a CTS, a gratificación de julio y diciembre y a vacaciones, pero todo a la mitad. O sea, de lo que es el régimen general, a la mitad. Medio sueldo en julio, medio sueldo en diciembre por gratificaciones. Media CTS al año, dividido la mitad en mayo y la mitad en octubre, significa que una cuarta parte. Y también 15 días de vacaciones. Esos son los beneficios de una pequeña empresa. Y si hay un despido arbitrario ahí, también la indemnización es solamente 20 sueldos diarios por cada año. No es un sueldo y medio por cada mes, ¿no? Entonces, todos esos costos son menores. Ahora, Magíster, y desde su perspectiva, desde su conocimiento, y aquí en Escuela Contable, ¿habrá en algún momento que se puedan unificar estos regímenes, ordenar de manera más efectiva y evitar así cada uno por su lado? No creo. Yo creo que esto va a seguir porque es importante. Así como están funcionando, digamos, relativamente bien, pero sí hay ajustes que debe hacerse, ¿no? Porque la informalidad continúa. O sea, la informalidad, si bien ha bajado un poquito, pero no ha bajado en gran medida, ¿no? Más del 80% de negocios son informales y eso implica que también los trabajos son informales. Y un trabajador informal es un trabajador desprotegido, así de simple. Es un trabajador informal, es un trabajador desprotegido, ¿no? Es un NN en el sistema laboral. Entonces, lo que tienen que hacer es ajustes. Por ejemplo, ¿yo qué ajustes, digamos, plantearía ahí? Número uno, el aporte a la salud que se hace, ¿no? El aporte que la empresa hace a la salud, al trabajador no le sirve de mucho porque mucha gente no va a salud porque es un laberinto de cosas y demoras de tiempo y esperas enormes que prefieren no usarlo. Y el otro es la AFP o la ONP. Muchos trabajadores colaboran con la informalidad porque no quieren el descuento de un equivalente al 13%. Porque 13% de 1.200, 1.300 o 1.500 son más de 130 soles o más de 150 soles. Y eso significa comida de 15 días, de 10 días. Entonces mucha gente prefiere el efectivo a tener que ahorrar un fondo de pensiones para cuando tenga 65 años. Entonces, ese descuento es muy alto. Entonces debería haber un tema que sea un poco más gradual. Y en el tema de salud, por ejemplo, yo haría un cambio radical. En la salud debería ser libre. O sea, yo elijo trabajador si quiero salud o si quiero una clínica privada. Así es. O sea, algo libre. Y si al final no quiero, ¿no? Porque el tema de salud, si depende no quiero porque yo todo lo hago por mi cuenta, ok. Entonces, algo más libre, algo menos obligatorio, ¿no? Y eso es lo que limita la libertad laboral, porque mucha gente no quiere el descuento y prefiere irse a la informalidad. Porque yo, empresario, si usted no quiere el descuento, no hay forma que lo tenga como formal sin descuento. Tengo que aplicarle. Entonces, ¿qué quedamos? Mejor te pago por lo bajo, ¿no? Fuera de planilla. Entonces, la informalidad es un tremendo problema en el país y ahí sí requiere mucha creatividad de las autoridades para crear regímenes y facilidades de que se formalice, ¿no? Sí, pues o sea, la informalidad ha ganado, vamos a decir, ya al Perú. ¿Y por qué? Porque no solamente pues por las empresas o por el Estado, sino que uno mismo a veces lo busca, ¿no? Por evadir o por no contribuir, claro. En fin, o sea... Lo que pasa es que en el tema, digamos, si hablamos, esto tiene que ver con políticas, hábitos, costumbres de un país, ¿no? El gobierno, el Estado, tiene que hacer que la informalidad sea difícil y tiene que hacer que la formalidad sea fácil, ¿no? Esto es muy sencillo si lo comparamos con la vida diaria. Por ejemplo, si usted quiere cambiar de hábito y, digamos, hacer deporte desde mañana, tiene que hacer que hacer deporte sea fácil. Pero si hacer deporte significa levantarme a las 4 de la mañana, salir de caminar 3 horas para recién empezar a manejar bicicleta o algo, lo ve muy difícil. No lo va a hacer y si lo hace un día o 2 días. Pero, ¿qué cosa es más fácil? Quedarse en mi cama. Entonces, en el Estado es igual, ¿no? Si ser formal implica trámites, pagos, cargas sociales, descuentos y complicaciones, la mayoría quiere el camino fácil. Mejor me voy a lo informal, porque ser informal es muy fácil. Entonces tenemos que invertir, tenemos que hacer que lo informal sea difícil y lo formal sea fácil.
O sea, a la inversa, ¿no? Porque a veces es engorroso también, porque no puede desarrollar los trámites, encuentra trabas, en fin. Entonces, ¿qué hace? Pues evadir ciertas cosas o meterse a la informalidad, ¿no? Y como usted dice... Y esa también es la matriz de la corrupción también, porque exacto. Cuando usted va, por ejemplo, a hacer un trámite en una entidad pública, tengo que hacer una cola de 2 horas o tengo que hacer cola hoy día, mañana y pasado. Entonces, es muy difícil ser formal y ser disciplinado y ser honesto. Entonces, mejor me convierto en deshonesto. Le pago al amigo y eso me lo saca en 30 minutos. ¿Se da cuenta usted que si hacer bien es difícil, la gente va a optar siempre a hacerlo mal? No porque quiera hacerlo mal, sino porque es más fácil hacerlo mal. Magíster Samuel Mejía, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Educación Financiera de Santa Mónica Radio. Hasta nuestro próximo programa. Cualquier comunicación que pueda usted también realizar al 996-482-786. Muy bien, gracias. Desde cómo crear un presupuesto hasta entender cómo funcionan las inversiones. Nuestro objetivo es brindarte las herramientas que necesitas para tomar decisiones financieras informadas. Ya sea que estés comenzando un ahorro, buscando formas de pagar una deuda o considerando opciones de inversión, estamos aquí para ayudarte. Educación Financiera en Santa Mónica Radio, porque tu bienestar financiero nos importa.